Mi deleite está en ti. Amén, hermanos. Y si ya estamos listos, hay tres cosas por las que yo quisiera orar en esta mañana antes de iniciar nuestro tiempo de exposición bíblica. La primera es que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Hermanos, no vamos a recibir una nueva revelación hoy, porque la revelación ya fue escrita hace muchos años y está cerrada. Pero sí necesitamos ser iluminados por Dios para entender su revelación. Y esa es una primera petición. Segundo, vamos a orar, Señor, muéstranos a Cristo. Porque un mensaje, una predicación donde no está Cristo presente, no tiene ningún sentido. No es bíblica. Porque la Biblia muestra y enseña a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo tercero es orar que el Señor nos guíe por su Espíritu Santo que habita en nosotros a poner en práctica la palabra que hoy vamos a escuchar. Amén. ¿Por qué no me acompañan en oración entonces y oramos y le pedimos al Señor y nos preparamos para este tiempo? Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir un tiempo más este domingo. Este es el día que tú has hecho para nosotros, para que podamos estar congregados como nos ordena tu palabra y que podamos adorarte juntos como una familia, pero también que podamos ser enseñados por tu palabra. Oramos en esta mañana, Señor, ilumina, abre, como dice la misma Escritura, los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos comprender estas verdades, estos principios que vamos a escuchar el día de hoy. Pero también pedimos, Señor, muéstranos a Cristo, porque necesitamos hoy encontrarnos una vez más con la riqueza, con el esplendor, con la hermosura de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nos guíes por tu Santo Espíritu a poner en práctica esta palabra que vamos a aprender. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Estamos ya casi culminando nuestro estudio de la primera carta de Pedro a la iglesia dispersa en Asia Menor y perseguida por el Imperio Romano. Tiempos similares vivimos hoy, hermanos. La iglesia de Cristo hoy es perseguida. En Oriente por los gobiernos, en Occidente por la falsa enseñanza, por la fragmentación de la familia, por el relativismo moral, por los afanes de este mundo. La iglesia hoy en día es perseguida. Ahora, Dios permite esta persecución, hermanos, para enseñarnos, para madurar nuestro carácter, para que maduremos en nuestro servicio, como vimos también hace 15 días. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias ahí en Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer hoy versículos 6 al 9, que es donde vamos en nuestro estudio. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Voy a leer en la Reina Valera. Tal vez usted tiene en sus manos la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de las Américas. Pero vamos a ubicarnos allí en Primera de Pedro 5. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5, versículos 6 al 9. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Recordemos el contexto de la iglesia en el primer siglo, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta y específicamente en la segunda mitad del capítulo 5, él les dice: hermanos, a las iglesias de Asia Menor y a nosotros en esta mañana, aún en medio del colapso, aún en medio de la persecución, de las muertes, de la enfermedad, del sufrimiento, leamos allí lo que dice el versículo 5, que lo vimos también hace 15 días. ¿Qué les está diciendo? Igualmente ustedes, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, estamos en el versículo 5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 5, que ya lo estudiamos hace 15 días, hermanos, es un llamado para todos. En la primera parte del versículo, para los jóvenes y para los ancianos, pero en la segunda parte del versículo, para todos. Y Pedro está haciendo un llamado y nos está diciendo: sométanse unos a otros. Vimos hace 15 días. Revístanse, es decir, vístanse cada día de humildad. Pensemos por un momento en el significado de revestir, volver a vestirse cada día de humildad. Revístanse de humildad en su trato con otros. Porque aprendíamos en ese entonces que necesitamos, como Pedro dice, revestirnos. Y no nos basta solamente con un día vestirnos de humildad, porque no tenemos la tendencia a ser humildes, hermanos. Tenemos la tendencia al orgullo por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos revestirnos todos los días de humildad en nuestro trato con otros. ¿Qué más vimos en el versículo 5? La última parte del versículo dice: la razón por la que debemos revestirnos, es decir, vestirnos cada día de esa humildad, es porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando decimos Dios resiste, hermanos, estamos diciendo Dios se opone a los soberbios. ¿Queremos nosotros estar en esa posición? Una posición en la cual Dios se opone a nuestra manera de vivir. No, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir: Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a aquellos que se revisten cada día de humildad. En tiempos como los que vivimos hoy, hermanos, de tanta soberbia, de tanta autosuficiencia, de un deseo incontrolable por ser independientes, hay un llamado de Dios a humillarnos ante Él. Y vamos a leer el versículo 6, que hace parte de nuestro estudio el día de hoy. Dice el versículo 6 una vez más, y esta palabra, humillaos, si miramos un diccionario bíblico que nos explique esta palabra, lo que nos va a decir es que es un imperativo. No es un favor que nos está pidiendo el Señor, no es una invitación, es un mandato, es un imperativo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios.
Ahora, en otros contextos, la Escritura nos ordena como hijos de Dios que miremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Tendríamos que analizar y reflexionar si estamos hablando de humillación. Pero el llamado en este contexto y en esta oportunidad es a humillarnos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 6, hermanos, nos deja ver en el contexto que la iglesia enfrentaba el sufrimiento. En varios versículos de este libro podemos verlo. Y específicamente me estoy refiriendo, hermanos, a que cuando Pedro les dice, humíllense delante del Señor para que Él los exalte cuando fuere tiempo, se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Ese día que todos anhelamos y es el retorno de Cristo, va a ser el día en que aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios van a ser honrados por Él. Yo no sé cómo va a ser eso, pero es lo que nos dice el versículo 6. Él los va a exaltar porque Él está con aquellos que se revisten de humildad, pero se opone a los soberbios. Humíllense para que Él los exalte cuando fuere tiempo, en su regreso, el día de su segunda venida. Si nosotros miramos unos versículos más atrás, en el 4, vamos a poder también encontrar el apoyo a este contexto del que les estoy hablando. Leamos el versículo 4 que estudiamos también hace 2 semanas. Dice: a los pastores, a los líderes, pastoreen, discipulen, no con autoritarismo, no como teniendo señorío. Estoy hablando del 3, y en el 4 les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa primera parte del versículo, cuando dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores, una vez más se está refiriendo al día de la segunda venida del Señor. Ellos, nuestros hermanos en las iglesias de Asia Menor, estaban esperando en medio de los sufrimientos, en medio de la persecución del Imperio Romano, estaban anhelando, estaban esperando que el Señor regresara. Y algo que dijimos hace 15 días es: estos hermanos en el primer siglo estaban atentos de la segunda venida del Señor. ¿Cómo debemos nosotros estar 21 siglos después? Y estando más cerca al día de la venida de nuestro Dios. Un día, les dijo Pedro en el versículo 4, va a aparecer el príncipe de los pastores y les va a coronar. Está cercano su regreso, hermanos. No nos distraigamos, no nos desenfoquemos, estemos preparados para este día. Y hoy queremos estudiar, hermanos, bajo el título Consejos de batalla en tiempos de persecución. Consejos de batalla en tiempos de persecución. El hecho de que esté dando el título en este momento no quiere decir que esté iniciando. No nos asustemos. Simplemente a este punto quería dar el título Consejos de batalla en tiempos de persecución. Vamos a estudiar hoy y el próximo domingo 2 consejos de batalla en tiempos de persecución. Hoy vamos a estudiar el primer consejo y dentro de 8 días el segundo consejo. Así que este mensaje es Consejos de batalla en tiempos de persecución, parte 1. Y el primer consejo de batalla en tiempos de persecución lo encontramos precisamente en el versículo 7. Pedro les ha dicho: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y en su segunda venida, cuando fuere tiempo, dice la Reina Valera, Él os exalte.
Pero en el 7 les expresa ese primer consejo de batalla en tiempos de persecución, hermanos. Leámoslo juntos, cada uno ahí desde donde está. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primer consejo, hermanos, de batalla en tiempos de persecución como los que vivimos hoy. Porque vivimos tiempos de persecución. Ya dijimos por qué, hermanos, en la introducción. Porque cada vez las cosas para los hijos de Dios son más difíciles en esta tierra. Primer consejo, batallar sin ansiedad. Hermanos, Cristo, y esto es muy importante para lo que vamos a ver dentro de 8 días, porque la predicación dentro de 8 días va a ser una predicación acerca del diablo. Para darle la gloria al Señor, pero vamos a hablar del diablo. Y esto que estoy diciendo es muy importante para prepararnos para la próxima semana. Hermanos, Cristo venció nuestro enemigo en la cruz. La guerra ya está ganada. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, tendremos que librar unas cuantas batallas contra un enemigo herido que pretende arrastrar a algunos y apartarlos de Dios. Quiero hacerles una pregunta y alguien que me pueda responder ahí desde su lugar. Pregunta en este primer consejo, batallar sin ansiedad. ¿Qué pasa si un soldado sale a la batalla con su armadura, con su escudo, con su espada o con su rifle? Un soldado más moderno con un rifle, pero está muy preocupado, ansioso, pensando todo el tiempo que lo van a matar y que el enemigo lo va a derrotar. ¿Qué pasa con ese soldado? Okay. Claro, esa preocupación, esa ansiedad lo va a desconcentrar de su propósito. Va a tener su mente ocupada en otra cosa que no es batallar. Revisando algunos diccionarios bíblicos y más específicamente la concordancia de Strong, hay una palabra que nosotros encontramos aquí en el versículo 7 que es ansiedad. Y esa palabra en el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra meribnao. Pueden buscarlo en la Biblia interlineal o en la concordancia de Strong. Para mí fue muy interesante, hermanos, en mi tiempo de estudio esta semana, reflexionar acerca de la ansiedad, o en griego meribnao. Porque entre otras cosas, lo que Strong plantea dentro de su estudio acerca de la ansiedad en el versículo 7, como estamos diciendo en nuestra ilustración, es que la ansiedad es un distractor. A veces es inconsciente, pero otras veces, hermanos, nosotros sabemos y reconocemos que estamos ansiosos, con temor acerca del futuro. La Nueva Traducción Viviente para este versículo 7 dice, echando toda ansiedad y preocupación. Echen todas las ansiedades y las preocupaciones sobre Él, refiriéndose al Señor Jesús. Un distractor.
Pero el llamado hoy es a batallar sin ansiedad. Ahora, yo estoy seguro que Pedro entendía muy bien, porque él también tuvo que vivir mucho sufrimiento, la situación que estaban pasando los hermanos en las iglesias del Asia Menor, la situación de persecución tan fuerte. Y él sabía que la ansiedad era algo continuo en ellos. No es que sí, estuve ansioso el miércoles, pero mañana jueves ya se me va a pasar la ansiedad. No era así, hermanos. El imperio romano fue un imperio rampante, que hicieron unas cosas horribles, escalofriantes con los cristianos en el primer siglo. Ellos estaban ansiosos, nos están persiguiendo, vivimos tiempos de escasez, el Señor nos ha prometido regresar, lo estamos esperando. Había un cúmulo de cosas a su alrededor que hoy también pueden estar alrededor nuestro y nos causa ansiedad, preocupación, desasosiego. Y Strong en su estudio dice, esa preocupación, esa ansiedad, ese pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, tanto nos desconcentra y no nos permite batallar correctamente. Por eso, hoy el primer consejo, hermanos, es batallar sin ansiedad. La razón por la que Pedro les dice echando, y este es un verbo que es continuo, es decir, un participio, continuamente tenemos que estar echando nuestras preocupaciones sobre el Señor. ¿Cuál es la razón por la que debemos hacerlo, hermanos? Ahí mismo el versículo nos dice, y en el contexto nos está hablando en el versículo 4 del príncipe de los pastores. Él es el pastor de nuestras almas. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso necesitamos cada día estar, verbo en participio, versículo 7, echando nuestra ansiedad sobre Él. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Había razones en el primer siglo, ya lo dijimos, para que la iglesia estuviera ansiosa? Muchísimas. Por eso Pedro se los está diciendo. Una de ellas, como leemos en la historia, y los invito a que puedan leer la historia de la iglesia, que nos ayuda a fundamentar nuestra fe. Obviamente, en primer lugar, la escritura, ¿no? Como Charles Spurgeon decía, lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Y ese debe ser nuestro propósito. Habían muchas razones, hermanos. Una de las principales, la historia nos lo cuenta, es que el emperador romano Nerón buscaba a los cristianos para quemarlos vivos. Imagínense ustedes, hermanos, estar en un tiempo donde hay un gobernante, donde hay un político que odia a los cristianos y los está buscando para quemarlos vivos. Cuando yo miro esa parte de la historia, yo a veces digo, yo creo que en ocasiones yo me quejo demasiado. Porque claramente la historia de la iglesia nos muestra que este hombre tirano, Nerón, colocaba a los cristianos como antorchas en palos de madera, los encendía vivos para que alumbraran la ciudad de Roma en la noche. Ahora, ¿hay razones para que nosotros en estos tiempos estemos ansiosos? Claro que sí. Hasta el momento no estamos viviendo cosas tan difíciles como lo que nos cuenta la historia en este tiempo acerca de la persecución. Tal vez llegue a pasar. Pero también hay razones y por eso la palabra del Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo que les estaba diciendo al principio, hermanos, las cosas son más difíciles cada día en este mundo caído y se van a poner peores. No les voy a decir mentiras. No les voy a decir todo va a estar bien,
vamos a gobernar desde las diferentes élites, el entretenimiento, la política, la salud, los cristianos van a liderar y vamos a reinar todos tomados de la mano cantando una canción de paz. No es así, porque la Biblia dice que este mundo está en decadencia y cada vez va a ser peor, pero nuestros ojos están puestos en Cristo. ¿Hay razones para estar ansiosos? Claro que sí. En medio de todo este colapso que vivimos, yo sé que ustedes se han preguntado conmigo, Señor, ¿cuándo será que regresas? En muchas ocasiones, y esto es algo gracioso, pero es verdad. Lorena sabe que estando en nuestra casa, yo escucho los pitos de los camiones y digo, llegó el Señor. Las trompetas han sonado, pero resulta que no. ¿Cuándo será, Señor, que regresas? Es una pregunta que nos hacemos todos los días. Y Él hoy nos dice, hermanos, el Señor hoy nos está diciendo, mientras llega ese día, vengan a mí, hijitos amados. Refúgiense en mí. Yo tengo cuidado de sus necesidades, porque soy su pastor. Quítense, despójense de ese peso tan tremendo que es la preocupación y la ansiedad. Mientras batallan, yo estoy a su lado y me ocupo de sus necesidades. Yo los levanto, yo los sustento, nos dice el Señor en el versículo 7, echando continuamente, por eso dice echando toda, hermanos, vuestra ansiedad, vuestra preocupación sobre Cristo, porque Él, el príncipe de los pastores, el Señor, tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado de nosotros. Este principio lo vemos expresado en la Escritura por otros escritores, valga la redundancia, en Salmos. Acompáñenme a Salmos, capítulo 55, por favor. Y vamos a leer en el versículo 22. Dice el salmista en Salmos 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, hoy mi deseo es que salgamos de este lugar tomando la decisión de echar nuestras preocupaciones sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros mientras batallamos. Salmos 37, ahí unos capítulos atrás, versículo 5, dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero también Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, Filipenses. Pablo hablando a la iglesia en Filipos les dice también en el capítulo 4, versículos 5 al 7, Filipenses 4, 5 al 7, dice la palabra del Señor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, hermanos, está cerca. Y después les dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pablo expresa algo en Filipenses 4 y es: convirtamos nuestras preocupaciones en motivos de oración. Convirtamos nuestras necesidades, nuestra ansiedad en un motivo de oración. No se afanen, sino entréguenle sus peticiones al Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Preparados para batallar mientras el Señor regresa, pero no ansiosos, porque la ansiedad se convierte en un distractor y no podemos batallar correctamente, hermanos. Primer consejo en esta mañana: batallar sin ansiedad. Y estamos estudiando consejos de batalla en tiempos de persecución. Coloquémonos en pie y oremos juntos. Vamos a cantar juntos algunas letras, y mientras nos alistamos para cantar, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y puedas pensar en todas aquellas cosas que en algún momento generan en ti ansiedad, preocupación, y que puedas decirle al Señor en esta mañana: yo quiero obedecer tu palabra en el versículo 7 de Primera de Pedro 5 y estar echando continuamente mi ansiedad y mi preocupación sobre ti, porque entiendo que tú tienes cuidado de mí. Cierra tus ojos y piensa en esas cosas que vas a entregar hoy en manos del Señor. Sigue siendo cuando siento que soy de